Amén. con harto anhelo en mi corazón de poder compartir una palabra, hermano, que el Señor ha estado colocando en el corazón de la familia. Hemos estado leyendo el libro de Efesios y hemos quedado personalmente muy cautivados con este libro porque habla de su gracia, de sus bendiciones y de lo que el Señor ha mostrado, del Padre ha mostrado, el Señor ha mostrado y el Espíritu Santo ha mostrado en este capítulo que yo quiero leer con ustedes, ya que habla acerca de las bendiciones espirituales, ya, pero que están en Cristo, ya. Aquí las bendiciones terrenales aquí no cuentan, sino que cuenta las bendiciones que vienen de lo alto, de parte del Señor. Así que le agradecemos al Señor. Quiero comenzar leyendo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, del versículo 1 en adelante. Y que el Señor nos sostenga, nos guarde en este compartir, hermano. No quiero que vean al Señor, quiero que no me vean a mí, sino que vean al Señor. Y que el Señor trate con mi vida y que nos siga enseñando. Amén. Amén. Leo, capítulo 1, versículo 1 de Pablo. Aquí como título tiene la salutación de Pablo. Amén. Entonces dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Importante que podamos quedarnos con algunas palabras que el apóstol Pablo nos está diciendo acá, que van a marcar este compartir. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, otra palabra importante, para ser adoptados, también importante la palabra, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, también importante, por su sangre el perdón, también muy importante, hermanos, perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestra amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros
haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superimente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, mirando tu palabra, Señor, lo que tú, Señor, inspiraste, Señor, a los hermanos apóstoles, la enseñanza, Señor, que viene de lo alto. Te ruego, Señor, que tú me sigas guardando, Señor, en este tiempo que voy a compartir. Señor, que toda cosa de la carne, Señor, sea echada, Señor, fuera de lo que usted quiere hacer, Señor. Quiero, Señor, manifestar lo que tú has puesto en el corazón, Señor, para que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda verlo, pueda sentirlo, Señor, y pueda seguir anhelando de tus cosas, Señor. Te doy gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Es largo el capítulo, así que espero no extenderme mucho. Y si algún hermano quisiera, ¿cómo decirlo? Hablar y aportar en compartir, lo puede hacer. Amén. Amén. Partimos hablando en el versículo 1. ¿Quién escribe esta carta? El apóstol Pablo. Todos sabemos quién es el apóstol Pablo, ¿cierto? Bueno, esta carta fue escrita en, en Roma durante uno de los primeros encarcelamientos que tuvo el apóstol, ya más o menos el año 62 después de Cristo, algo que yo ahí estuve averiguando y dice que fue en Roma durante su primer encarcelamiento, más o menos a los 62 años después de Cristo. Y el hermano estaba encarcelado. Muchas veces, de hecho yo mismo cuando estaba en la asamblea, tomábamos esta carta como que él estaba prisionero, pero prisionero de Cristo, como esclavo de Cristo. Como nosotros también nos podemos hacer llamar esclavos de Cristo, prisioneros de Él por causa de su amor y porque nos compró. Pero aquí el apóstol Pablo físicamente estaba preso. Entonces, nosotros podemos ver en Efesios capítulo 3, perdón, en Gálatas, capítulo 3, para corroborar esto, que el apóstol Pablo estaba encarcelado. Dice en Gálatas 3, perdón, no, en el capítulo 1 de Gálatas, en el versículo 1 dice, Pablo, apóstol, espérame, que me confundí en el versículo, Efesios capítulo 3, capítulo 3. En el capítulo 4, hermano, de Efesios, ahí tenemos un ejemplo de que Pablo estaba encarcelado. Yo anoté el versículo, pero no anoté el capítulo, pero no el versículo. Así que si usted me puede ayudar, hermano. Ah, claro, capítulo 4:1. Pero habla de Efesios, yo estoy hablando en... me equivoqué en el capítulo, así que vuelvo a rebobinar. Es Efesios capítulo 3. Capítulo 3, versículo 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesús por vosotros, los gentiles. Ahí está. Entonces, esta carta
el apóstol Pablo nos está indicando que él está prisionero, ¿ya? Para que quizás no pensemos como yo pensaba en un tiempo atrás, que era por causa de seguir a Cristo que él se sentía prisionero o esclavo, sino que el apóstol realmente estaba preso, ¿ya? Estaba alejado de toda la hermandad, pero aún así, resguardado por el Señor y por el Espíritu, el hermano nos escribía estas hermosas cartas. En Efesios capítulo 4, versículo 1, que también decía el hermano, también lo afirma, hablando del otro título de la unidad del Espíritu: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Yo pues preso en el Señor. Entonces aquí ya estamos claros que el apóstol Pablo estaba preso, estaba encarcelado, ¿ya? En Efesios 6:20 también dice, por el cual soy embajador en cadenas. Mira, o sea, quiere decir que el apóstol Pablo estaba en unos grilletes. Me da a parecer que estaba como engritillado en estos grilletes que se ven de repente en las películas, quizás con 1 metro de largo, pero engrillado a las muñecas. Entonces, o quizás con más para poder escribir, porque si el apóstol podía escribir, ya podía estar la cadena por haber tenido unos pocos más centímetros y haberse podido movilizar mejor el apóstol. Pero dice eso, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Amén. Entonces, eso era un poquito que pudiéramos ver eso, de que si el apóstol Pablo en realidad estaba encarcelado, estaba prisionero, y, y escribe esta carta mediante el Espíritu. Entonces dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces aquí también vemos que aquí el apóstol Pablo no se autonombra apóstol. Aquí vemos que el apóstol Pablo no tiene una familia que fue jerárquicamente pastora de una iglesia, ya que se murió el papá, entonces toma el hijo, como se hace en estos tiempos, ¿cierto? En estos tiempos hay algo jerárquico, donde se muere el papá que fue pastor, entonces dejamos al hijo para que se haga cargo de la iglesia. Aquí el apóstol Pablo es claro en decir, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces, ahora vamos a Gálatas capítulo 1, y aquí nos indica un poco el apóstol, escribiéndole a los Gálatas también, dice Pablo. Ahora, interesante porque nosotros vemos que los hermanos que escriben las cartas siempre está su nombre primero, ¿cierto? En estos tiempos cuando alguien importante de la iglesia, sea evangélica o sea de otra denominación, pone su cargo primero, pastor tanto, obispo tanto, pero aquí el apóstol Pablo, él predomina su nombre ante todo lo que el Señor después le da por el Espíritu, ¿ya? Entonces dice, Pablo, apóstol, y entre paréntesis, el apóstol dice, no de hombres, ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces aquí el apóstol Pablo es claro en decirle a los hermanos que están en Gálatas, es que él no fue nombrado apóstol porque un hombre se lo impuso, ¿cierto? Sino que todos conocemos cómo Pablo, siendo Saulo, fue, eh, ¿cuánto se llama? Cuando iba camino a Damasco, ¿cierto? A la persecución de los creyentes, se le aparece el Señor Jesús, ¿ya? Entonces ahí todos conocemos la historia de que Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue, cierto? Entonces, siendo Saulo, el Señor lo instruye, lo empieza a instruir después de ese tiempo, porque el apóstol desaparece un tiempo, ¿cierto? Como 12 años, hermano Israel, si no me equivoco. 14. 14 años. Entonces, el apóstol Pablo, claro, el Señor lo empieza a instruir por medio del Espíritu y le empieza a enseñar por medio de la revelación, ¿ya? Entonces aquí Pablo, volviendo a Efesios, Pablo
apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿A quién está escrito esta carta? ¿Ya? También que tenemos que entender eso. ¿A quién está escrito esta carta? Que es a los hermanos que estaban en Éfeso. Dice, a los santos y fieles. O sea, aquí está hablando de un grupo de personas que están en Éfeso, que no se han apartado de la verdad, que no se han apartado del Señor a pesar de las persecuciones que pueden estar pasando en ese tiempo, en ese momento. Ellos no se han apartado de la fe. Siguen siendo santos, siguen siendo apartados, se siguen apartando de las cosas terrenales, de las cosas del mundo, y siguen siendo fieles en Cristo. Entonces, esta carta va dirigida a estos hermanos que estaban en Éfeso. Y en el versículo 2, el apóstol Pablo, con sus saludos, si nosotros vemos en todas las cartas del apóstol Pablo que escribe, siempre empieza con este saludo: gracia y paz a vosotros. Ya, nosotros tenemos la costumbre de saludar: hola, hermano, que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Pero aquí el apóstol Pablo tenía este saludo carismático de él, que siempre en las cartas, en el comienzo, siempre dice gracia y paz a vosotros. Entonces, esto es en el griego, porque el griego era como la lengua, como el inglés de este tiempo. Conversábamos el otro día con nuestro hermano Israel Mesina y compartíamos un poco de esto, que el griego era como la lengua, ¿cómo se dice? La lengua que se movía harto en ese tiempo, como el inglés en este tiempo, ¿ya? Una lengua universal. Lengua universal. Amén, hermano, gracias. Entonces, pero en el hebreo se usa el shalom, ¿cierto? Para decir paz, ¿ya? Shalom. Entonces, si nosotros lo miramos, hoy día hay una corriente que nos está un poco menos obligando a hablar en lengua hebrea judía. Pero hoy día el apóstol Pablo habla de esa forma, como diciéndonos que no importa si es en el griego o en el hebreo, sino que lo que representa el saludo, ¿cierto? Lo que yo estoy transmitiéndote a ti, hermano, cuando yo te saludo. Aquí el apóstol Pablo, su saludo carismático de siempre era gracia y paz. Hoy día nosotros decimos, hermano, shalom. Amén. Entonces dice, y partimos con lo que yo quería un poco hablar, hablando un poco de las bendiciones espirituales en Cristo, que habla el título, ¿cierto? Que coloca aquí la Reina Valera. Y estas bendiciones espirituales en Cristo, cuando hablamos en el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo parte alabando al Señor, alabando al Padre y alabando al Hijo. ¿Ya? Es importante porque hablando de esto del comienzo, estamos viendo que el apóstol Pablo va a hablar del Señor de una forma que vamos a empezar a entender y a discernir cuáles son estas bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dice, bendito sea el Padre de Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ojo, aquí la corriente de la prosperidad aquí no entra por ningún lado. ¿Ya? Aquí una persona que esté bajo las corrientes de las bendiciones terrenales y todas estas cosas, aquí estaría muy perdido esta persona. Se daría cuenta que nunca ha conocido al Señor. ¿Ya? Entonces dice, en los lugares celestiales, pareceres que fueran como que yo las veo muy lejanas porque son celestiales. Podríamos ver como que estas bendiciones espirituales van a suceder cuando estemos con Él, ¿cierto? Porque habla de celestiales. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que estas bendiciones espirituales en lugares celestiales están en Cristo. Entonces, ya no tenemos que mirar hacia cuando el Señor venga, que esas bendiciones van a ser cuando Él venga, sino que ya están, pero están en Cristo. Entonces, ¿quiénes pueden tomar estas bendiciones espirituales, hermano? Son los que han creído. Amén. Dice, según nos escogió
en Él antes de la fundación del mundo. O sea, el Señor, el Padre, ya tenía planificado desde antes que esto fuera tierra, desde antes que fuéramos creados, el Señor ya nos había escogido, ya nos escogió, y creo que puede ser así, nos escogió junto con Abraham, nos escogió junto con Jacob, nos escogió junto con Adán, con Eva, porque habla desde antes de la fundación del mundo, ¿ya? Con la diferencia que venimos a nacer en diferentes tiempos solamente, pero el Padre ya nos había escogido desde antes de la fundación del mundo para que hoy día fuéramos sus hijos, ¿ya? Por eso que dice Juan 16, para que todo quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, no es a algunos como hay una corriente calvinista que dice que algunos, sino que el Señor permitió para todos, pero no todos le buscaron, ¿cierto? Entonces, vamos viendo, según nos escogió, leo el versículo 4, en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos. O sea, no quiere decir que estemos con la manito ahí todo el día, como santificándonos así sin hacer nada, sino que dice santos, apartados y sin manchas. El Señor nos ha escogido para ser de Él y para salir del mundo, como se compartía en las semanas anteriores, y no mancharnos con las cosas del mundo, ¿cierto? Entonces, vemos, hermano, que el Señor, la disposición del Padre es a tener un pueblo para sí. No se escogió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si está hablando que tenemos que ser adoptados, ¿qué quiere decir? Que nosotros no fuimos todo el tiempo hijos. Ya, como se dice por ahí, no, aquí todos somos hijos de Dios. Pues. Y no es así, tan así, pues, hermano. Porque para ser hijos, ¿cierto? Tenemos que aceptarle como padre. Tenemos que recibirle como padre. Entonces, yo estaba leyendo, buscando la definición de adopción, y ahí en esto el hermano Israel Mosqueda me puede ayudar un poquito. La definición de adopción o adoptado dice tomar como propio a un hijo ajeno. Imagínate, eso lo estamos viendo carnalmente en la ley, ya en la ley de esta tierra. Como propio a un hijo ajeno. O sea, si nosotros, ¿de quién éramos hijos entonces? ¿Ya? Y ahí al terminar el versículo vamos a leer, eh, tomar como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paternal, filial, con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan en la procreación. O sea, ¿qué nos quiere decir? Que si yo adopto, por ejemplo, si yo con mi esposa queremos adoptar a una hija o un hijo, va a tener los mismos derechos que la Noemí. No le puedo decir, no, pues tú eres adoptado nomás, tú vas a tomar hasta aquí nomás. No. El derecho es absoluto como hijo, como que si hubiera salido de la pancita de la mamá. Entonces, a ese nivel de adopción el Señor nos tomó. Nosotros no éramos hijos de Dios, éramos creación de Dios. Entonces, y algo que el mundo no entiende, porque se autodenominan hijos de Dios, porque supuestamente Dios es Padre de todos. Entonces, yo quiero leer en Juan 8:44. En Juan 8:44, hablando Jesús con los judíos, ¿cierto? Anteriormente el versículo hablaba de la mujer que fue encontrada en adulterio con otro hombre.
Y dice, leo antes, no el 44, vamos a avanzar al 42, como tenemos por costumbre a veces de atrasar unos 2 versículos leyendo. Juan capítulo 8, versículo 42. Dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Nosotros antes de conocer al Señor lo amábamos. En ninguna manera, hermano. Yo personalmente no lo amaba. Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, mira ahí esta parte del 44 dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mira, ¿de dónde venimos nosotros, hermano? ¿De dónde el Señor nos sacó? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Entonces mira el Señor cómo les dice a ellos, que eran de vuestro padre el diablo. Entonces, nuestra condición era esa tal vez, o era así. Entonces, hoy el Señor dice, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados, hijos suyos. ¿Por medio de quién? De Jesucristo, hermano. Hemos sido adoptados por medio de Cristo, no por medio de ninguna otra persona. Solamente por los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Él pagó el precio, Él nos compró, Él nos adoptó. Según el puro afecto de su voluntad. Quiero leer otro versículo que está en el mismo Efesios capítulo 2, versículo 3, hablando también de qué condición estábamos. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, lo mismo que hablaba en Juan, haciendo la voluntad no de Cristo, sino que de la carne, lo que nosotros queríamos, y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos. Mira, ahí nos da otra similitud de dónde veníamos. ¿Hijos de qué? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Los que no han creído, los que buscaban condenar al Señor. ¿Amén? ¿Se va entendiendo un poquito hasta ahí? Amén. ¿Para qué fuimos escogidos? ¿Para qué fuimos predestinados? ¿Para qué fuimos adoptados? Versículo 6. Para alabanza de su gloria. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, en amor. Y aquí tenemos nuevamente la palabra predestinado, ¿ya? Predestinado, conocer anticipadamente el destino de una persona. El Señor en su omnisciencia, Él ya nos había predestinado y Él sabía en el momento exacto en que nosotros íbamos a estar delante de Él como localidad, como hermanos, como iglesia. Esa predestinación viene desde antes de la fundación del mundo.
¿ya? Desde arriba, no de la tierra, sino que desde arriba. Por eso que habla de las bendiciones espirituales, porque estas fueron creadas en los cielos, donde habitaba el Padre, donde habitaba el Hijo. Amén. Para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Mira, por medio de este sacrificio perfecto, Él nos hizo aceptos en Dios. Por medio de Cristo nosotros fuimos, como se compartía hace tiempo el hermano David, se rompió, se derribó esa muralla intermedia, se partió el velo, ¿cierto? Y al partirse ese velo nos permitió entrar, ser aceptos en el amado. Amén. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Yo entiendo cuando habla de sabiduría e inteligencia, en este tiempo Él nos ha dado bastante sabiduría y bastante inteligencia para poder comprender lo que hemos estado compartiendo, lo que hemos entendido durante estos años que hemos sido creyentes, donde este tiempo que hemos podido escuchar de la palabra del Señor. El Señor nos ha dado sabiduría para poder entender lo que Él nos quiere decir, inteligencia para poder discernir lo que es bueno y lo que es malo delante de los ojos del Señor. Amén. Entonces, también dice en el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ya? Este misterio, esta palabra misterio es muy diferente a la palabra misterio que encontramos en cualquier revista, en cualquier diario, ¿cierto? Porque a veces cuando, como por ejemplo en el diario puede ser el misterio de aquel que mató, ¿cierto? Es un misterio saber quién mató a quién. O sea, hoy día pueden suceder muchas cosas y es un misterio solucionar muchas cosas. O sea, saber, por ejemplo, en el caso de estas niñas que han sido asesinadas, de repente se vuelve un misterio para las policías saber quién fue el asesino, que si fueron más participantes, se toma como un misterio. No sé si el hermano Israel Mosqueda ahí me puede ayudar con el tema de la abogacía, cómo se forma eso, cómo se puede separar la palabra misterio de lo terrenal, de lo que el Señor nos quiere mostrar aquí. Es que en el fondo Pablo se está refiriendo a obtener el conocimiento y la comprensión de asuntos espirituales que Dios tiene que revelar y Amén. que no está en las facultades de seres humanos mortales, comunes y corrientes, enseñar estos asuntos, sino que es Dios quien tenía en sí mismo oculto y reservado un plan y que ahora por gracia y misericordia nosotros como iglesia del Señor podemos llegar a conocerlo, teniendo como centro al propio Señor Jesucristo, como el Hijo de Dios, el Salvador. Y Amén. obviamente de él se derivan otros misterios que también Dios revela, por ejemplo el misterio de la iglesia, que también el Señor tiene un cuerpo, etcétera, y él lo desarrolla después en la misma carta. Así es. Amén. Gracias, hermano. Entonces, cuando habla del misterio, dando a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. La carta de Efesios muestra varios misterios, y esto es uno de los misterios que el Señor habla de, y en el versículo 10 lo va como a aclarar el misterio. En el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es este misterio? Versículo 10. De reunir todas las cosas en Cristo. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces, todo lo que el Señor nos está mostrando hoy día, hermano,
es para el propósito de la edificación de la iglesia, de reunir todas las cosas en su Hijo. Ya no solamente las reúne en el Padre, sino que todas las cosas que reunió en el Padre hoy día las reúne en su Hijo. ¿Para qué? Versículo 11. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Esta herencia, todos sabemos que para que una herencia se pueda producir tiene que haber muerte. ¿Ya? Y con la muerte del Señor Jesucristo, esta herencia pasa a ser nuestra, que es la salvación, la adopción, la redención. Todas estas cosas que estaban en Cristo hoy día son nuestras. Hoy día el Señor nos las entrega a nosotros por medio de su sacrificio, como herencia. ¿Para quiénes? Para los que le buscamos, para sus hijos. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. Aquí el Señor nos ha llamado, hermanos, nos ha reunido en Cristo, no para que nos juntemos, no para que hagamos cosas, no para que hagamos cosas terrenales, sino para alabanza de su gloria. Entonces, todo lo que hacemos en su nombre es para alabanza de su gloria. Cuando nos reunimos para alabanza de su gloria. Cuando nosotros buscamos de Él, lo hacemos para nuestra edificación, pero también para alabanza de su gloria. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, en Él también vosotros, habiendo oído de la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Mira, qué glorioso. El Señor nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo aceptos en el amado, nos dio redención, nos dio herencia, y ahora el Espíritu Santo nos sella con el Espíritu de la promesa. Entonces, cuando dice aquí, en Él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, ¿cierto? Yo tengo anotado aquí, si leemos en el libro de Romanos, capítulo 10, 17, ¿qué nos dice? Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces confirma lo que aquí el apóstol Pablo está hablando en el versículo 13 de Efesios, donde dice, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuándo yo soy sellado por el Espíritu Santo? Cuando yo primero escucho la palabra, ¿cierto? Escucho la palabra ingresa en mi vida por medio del Espíritu y hace una transformación, ¿cierto? La palabra, por medio del Espíritu, hace una transformación en nuestras vidas. Entonces, mediante vamos oyendo, el Espíritu empieza a hacer una operación en nosotros y nos va transformando. Entonces, no podemos ser sellados si no hemos creído, ¿cierto? Si no hemos creído en el Señor Jesucristo, no podemos ser sellados por el Espíritu, porque el sello es la garantía. Por eso que más adelante dice, en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia
hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces, si yo no recibo a Cristo, si yo no vuelvo mi vida, mi corazón a Cristo, no puedo ser sellado por el Espíritu. No es que yo tenga que hablar en lengua para recibir el sello del Espíritu, sino que yo tengo que recibir a Cristo en mi corazón. Y luego viene el Espíritu y me sella con la promesa. ¿Amén? Entonces, si yo no paso por el Hijo, no puedo llegar al Padre. Y si no paso por el Hijo, no puedo ser sellado por esta promesa preciosa que es del Espíritu Santo. Sigo leyendo. Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 15. Me dicen algunos que no se escucha. ¿Sí se escucha, hermano? Sí, por YouTube me dicen que no se ve. Se escucha bien. Ya, perfecto. Ya, seguimos leyendo. Versículo 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Entonces, el apóstol Pablo, estando encarcelado, recibía de parte de los hermanos comentarios de que los hermanos en Éfeso estaban creyendo en el Señor y que la fe de este grupo de hermanos estaba creciendo para con todos los santos. O sea, cuando habla con todos los santos, no habla de la iglesia en Éfeso, habla con todos los que creían alrededor de Éfeso, de algunos otros lugares. Entonces, dice después, versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Entonces, este es un trabajo que también tenemos que tener nosotros, hermanos. Como el apóstol Pablo escuchaba de la fe, del amor de los hermanos en Éfeso, y él no cesaba de dar gracias en sus oraciones, así también nosotros debemos hacer lo mismo con los hermanos que están en otros lugares, ¿cierto? De repente hablamos con los hermanos de Temuco y nos damos cuenta y conocemos que los hermanos también están creyendo en la fe. Entonces, nosotros como hermanos de ellos, también debemos dar gracias en las oraciones. Ya, aquí nos vemos al apóstol Pablo orando porque no sé, porque a lo mejor al hermano le faltó algo, no sé, pues le faltó plata, le faltó dinero, le faltaron cosas materiales, sino que él está enfocado en las cosas espirituales. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo de memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesús, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Entonces, la oración del apóstol Pablo por los hermanos no era que los hermanos tuvieran casa, tuvieran comida, tuvieran ropa, tuvieran, no sé, por las cosas que quisieran, sino que la oración del apóstol Pablo, estando encarcelado, era más bien para edificación de ellos mismos, que era la sabiduría, ¿cierto? La revelación y del conocimiento en Cristo. Esa era la oración del apóstol Pablo. Entonces nosotros cuando oramos también por los hermanos, esa oración también debe estar en nosotros, para que los hermanos tengan más revelación del Señor, tengan más conocimiento del Señor, tengan más sabiduría del Señor. Amén. También podemos orar por cosas terrenales que son, no sé, pues de repente estamos hablando porque aquí estamos hablando de bendiciones espirituales, pero también podemos hablar de añadiduras que son las que vienen después. También nosotros oramos por añadiduras porque a veces los hermanos necesitan alguna añadidura. Pero lo primordial que el apóstol Pablo está haciendo aquí es orando por los hermanos en Éfeso para que tengan sabiduría, tengan conocimiento y tengan revelación, ¿cierto? Entonces, esa es la oración que tiene que estar en nosotros para que nosotros, como localidad, el Señor nos dé más revelación, nos dé más conocimiento. Estando separados sin poder unirnos físicamente, a veces nos topamos con el hermano Israel Mesina y
y preocupados por ustedes también, pues y orábamos por los hermanos que estaban lejos, para que el Señor les guardara y para que pusieran en trabajo el depósito que el Señor había hecho en ustedes por mucho tiempo que estuvimos aquí compartiendo. El depósito, echando mano al depósito que el Señor colocó en cada corazón de nosotros. Versículo 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Y cuál es la superimente, aquí está hablando de extraordinaria, ¿cierto? Grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de sus fuerzas. Esto es lo que hablaba yo de la operación, cómo el Espíritu, cómo el Señor opera en los hijos de obediencia. Porque hay un Espíritu que opera en los hijos de obediencia, pero hay otro, el Espíritu que el Señor nos deja es para la operación de nuestra obediencia, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Sobre todo nombre que es el nombre de Jesús. Solamente por el nombre de Jesús es que nosotros podemos hacer las cosas. Porque si nosotros lo hacemos en nuestro nombre, no movemos ni un alfiler, hermano. Todo tiene que ser por medio del nombre de Cristo. Leo el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y los dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿A quiénes? A nosotros, hermano. Ya, este espíritu que opera nos lo dio a nosotros. Esta redención que nos pudo redimir fue para nosotros, no fue para nadie más. Amén. 23, para ya casi terminar, la cual es su cuerpo, la iglesia es su cuerpo, nosotros somos parte del cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y si Pablo dice que lo llena en todo, hermano, es porque es en todo. O sea, no puede haber duda que es que a lo mejor no, es en todo. Entonces, hermano, yo quería compartir esto que estaba en mi corazón, porque esto nos habla de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que el Padre nos dio en las bendiciones espirituales? ¿Qué es lo que el Hijo nos dio en las bendiciones espirituales? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo nos dio en estas bendiciones espirituales? ¿Qué nos dio el Padre para terminar? Esto resumo. El Padre nos escogió, nos predestinó, nos adoptó, nos hizo aceptos. Las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo, nos dio redención, nos dio perdón de nuestros pecados por medio de su sangre, de su sacrificio. Reunió todas las cosas en él, y es importante que aquí, si lo pueden leer más detenidamente después en sus casas, él especifica varias veces en él. En varias partes de este capítulo habla en él. ¿Por qué? Porque quiere marcar que todas las cosas están ahora en Cristo. En Cristo nos dio herencia, perdón, ¿cierto? Redención, para alabanza de su gloria. Y en el Espíritu las bendiciones fueron que fuimos sellados. Las bendiciones del Espíritu, que fuimos sellados por medio del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. Hermanos, sean todos bendecidos. Tomémonos de estas bendiciones espirituales en lugares celestiales, porque aquí está toda la plenitud del Señor. Aquí está lo que el Señor nos dio solamente por el solo afecto de su amor.
En esto marca el amor del Padre, el amor del Hijo. Amén. Jesucristo es el Señor.